El tema que se ha estado tratando se me olvidó. ¿Cuál es el tema? Iglesias sanas. Yo quiero brevemente compartir con ustedes dos clases de ministerio en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo desempeñó su primer ministerio, que es un ministerio no saludable, era un ministerio en contra de la palabra, en la religión del judaísmo. Pero luego el apóstol Pablo se encontró con Cristo y entonces desarrolló su ministerio conforme a la palabra, de acuerdo a la palabra. Y dice en Hechos 9, del 1 al 2, usted va a ver el ministerio del apóstol Pablo en contra de la palabra. Dice: Saulo, respirando todavía amenazas. ¿Cómo era el ministerio de Pablo? Amenazante. Y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Ese era el ministerio que desempeñaba el apóstol Pablo en contra de la palabra. Pero ahora vamos a ver el segundo ministerio que Pablo desempeñó conforme a la palabra. Versículo 3. Mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Dos clases de ministerio en la vida de Pablo. El primero, un ministerio en contra de la palabra. Se cuenta la historia que había un hombre, un hacendado, que, bueno, es lógico, tenía una hacienda. Y entonces él tenía un trabajador que para todo era muy bueno. Era un trabajador con mucho celo, con mucho fervor. Pero este trabajador tenía un problema. Y es que cuando el amo le enviaba a hacer algo, él hacía exactamente lo contrario. Por la ignorancia que él tenía. Pero según él lo estaba haciendo bien. Y dice que una vez lo mandó a chapodar la milpa y en vez de cortar la maleza, cortó la milpa. Así era el apóstol Pablo. Su ministerio en el judaísmo. En su celo por Dios, por causa de su profunda ignorancia, Pablo destruía la iglesia en lugar de construirla. Si ustedes pueden ver el contexto inmediato de este pasaje, ustedes verán que Felipe construía la iglesia, predicando el evangelio al eunuco, bautizándolo, y luego en Azoto predicando el evangelio. En cambio, Pablo destruía la iglesia, respirando amenazas y muerte contra los discípulos de Jesús, persiguiéndolos, etc. Pablo desempeñaba un ministerio en contra de la palabra. ¿Cómo era el ministerio antiguo de Pablo? En contra de la palabra. Por eso Hechos 9:1 dice: Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor.
Pablo tenía un gran deseo de servir a Dios. Solo que ese deseo y celo no estaba basado en un conocimiento correcto de Dios. ¿Cuál es el problema de Pablo? Pablo tenía un celo, un fervor, un deseo de servir al Señor, pero ese deseo, ese celo de servir al Señor no estaba basado en un conocimiento correcto de Dios. Por eso él destruía. Cuando la idea o cosmovisión que tenemos como pastores, líderes de Dios, es incorrecta, en lugar de construir la iglesia, destruimos. ¿Cuál es la clave para construir o destruir una iglesia? Le voy a dar la clave. Mire, si usted quiere destruir una iglesia, la clave para destruir la iglesia es la ignorancia del Dios de las Escrituras. Pero usted siga sirviendo al Señor con celo, con ahínco y con todo el corazón. Pero ¿cuál es la clave para construir una iglesia? Es tener un conocimiento correcto de Dios en base a las Escrituras. ¿Cuál debe de ser el mayor deseo de un pastor o líder? Yo lanzo esta pregunta. ¿Cuál debe de ser el mayor deseo, la mayor pasión de un líder? Amados, nuestro mayor anhelo y deseo no debe de ser servir al Señor. Nuestro mayor deseo, nuestro mayor fervor no debe de ser servir al Señor. Nuestro mayor anhelo y deseo debe de ser conocer correctamente a Dios en base a las Escrituras. Yo no sé si están de acuerdo. ¿A qué tenemos que renunciar, amados, como líderes y como pastores? Porque en una conferencia de este tipo, a algo tenemos que renunciar y algo tenemos que llevar. Tenemos que renunciar al Dios que nos han enseñado los hombres. Pero tenemos que abrazar, por sobre todo, al Dios que nos enseña las Sagradas Escrituras, cueste lo que cueste. Ejemplos de ministerios que respiraban amenazas y otros que respiran gracia. En una iglesia echaron a un pastor y el de la otra iglesia le dijo: ¿y qué pasó? ¿Por qué echaron al pastor? Es que solo del infierno nos hablaba. Por eso lo echamos. El día domingo, el infierno. Y contratamos otro pastor. Y le dice: hey, ¿qué tal les va con el nuevo pastor? Bien, bien, bendecido. Y ya no les predica del infierno. Sí, nos predica del infierno. ¿Y no lo han echado? No, porque cuando habla del infierno, habla con lágrimas y con compasión. Las amenazas que él hace son llenas de gracia. Amados líderes, pastores, ¿cómo estamos desempeñando nuestros ministerios? ¿Estamos más apasionados por servir o por conocerle? ¿Estamos más apasionados por servir o por conocerle? ¿Qué es lo que respiramos cuando predicamos en el púlpito? ¿La compasión, la gracia, la ternura de Cristo o las amenazas? ¿Sabe cómo llamó Charles Spurgeon al púlpito? Algunos lo saben. El castillo de los cobardes. El lugar del desquite. Ese fue el ministerio de Pablo en contra de la palabra. Pero vamos a ver por breve momento el ministerio
que desempeñó Pablo en base conforme a la palabra. Y se encuentra el 5 al 6. ¿Cómo comienza este ministerio que es conforme a la palabra? No con servir. Este ministerio no comienza con servir. Comienza con una pregunta al Señor. ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La cosmovisión y pasión y deseo de Pablo cambió. Ya no era su pasión servir, sino que la pasión de Pablo era conocerle. Ya no era el obstinado Saulo de Tarso, sino un hombre dócil al cual el Señor podía ordenar y decirle: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hermanos, Pablo desempeñaba un ministerio con algunas características. Un ministerio, el ministerio de Pablo, el segundo ministerio, era ministerio lleno de gracia. ¿Lleno de qué? Lleno de humildad, con una sola estrategia y con un solo tema. Efesios 3:8. Dice: a mí que soy menos que el más pequeño. Humildad, menos que el más pequeño. A todos los santos me fue dada esta gracia, un ministerio lleno de gracia, de anunciar entre los gentiles el evangelio. Una sola estrategia, el evangelio. De las inescrutables riquezas de Cristo. Un solo tema, Cristo. Sucedió en Londres. Unos hermanos con mucha sed fueron a oír a un predicador. Este predicador era tan elocuente, era tan impresionante, un predicador tremendo. Y los hermanos, cuando salieron de la prédica, decían, porque esa fue la impresión que se llevaron: ¡qué predicador! ¡Wow! ¡Qué predicador! ¡Wow! ¡Qué predicador! ¡Qué impresionante! En la tarde fueron a escuchar a otro predicador. Su nombre era Charles Spurgeon. Él estaba hablando de cómo su Salvador sangró, de cómo Cristo por amor fue al Calvario. Cuando los hermanitos salieron después de oír la prédica, decían: ¡qué Señor! ¡Qué Salvador! Amados pastores y líderes que predicamos, ¿qué estamos predicando? ¿De nosotros mismos? ¿De nuestras experiencias llenas de jactancia? ¿De cómo Dios nos proveyó un terreno, un carro? ¿O de cómo nuestro Salvador sangró por amor a nosotros? ¿Cuál es la impresión? ¿Cuál es el impacto que la gente se lleva después de oírnos, amados? ¿Del predicador o del gran Salvador? Amados, quiero concluir, porque algunos me dijeron: ya, ahí voy. Es broma. Usted fue el que me dijo: ya, no, es broma. ¿Cómo lograr tener un ministerio conforme a la palabra? Hermanos, ¿deseamos tener un ministerio conforme a la palabra? ¿Cómo lograr tener un ministerio conforme a la palabra? ¿Cómo cambiar el ministerio de Saulo por el ministerio de Pablo? ¿Cómo ser hallados, no destructores de la iglesia, sino constructores de ella? La clave está en el pasaje que leímos.
La clave está en la luz. ¿A dónde está la clave? En la luz. ¿A dónde está la clave? En la luz. Hechos 9:3 dice, una luz del cielo, y al caer a tierra, necesitamos que esa luz fresca vuelva a venir a nuestras mentes y nos haga caer en tierra, el lugar del humilde. Y una luz del cielo y al caer a tierra, Hechos 26:12, una luz procedente del cielo más brillante que el sol. Me regocijo. Una luz más brillante que, ¿qué dice? Que el sol. Una luz que me haga ver que conocerle debe preceder a servirle. Una luz que me haga ver que el servirle tiene que ser de acuerdo a lo que dice la palabra. Y una oración que podríamos hacer es decirle, oh luz eterna, más brillante que el sol, Jesucristo amado, derríbanos. Derriba toda altivez. Derriba todo argumento, toda ignorancia, cosas que no son bíblicas. Jesús, que mi pasión sea conocerle y como consecuencia servirle. En mí, como dijo el predicador, no es que había altivez, todavía hay bastante. Pero ahí en Sonsonate, en un lugar que se llama Armenia, en 5 años, Dios me mostró y me habló una palabra a mi vida. Yo había leído todos los libros de Paul Yonggi Cho. Quería una mega iglesia para mi fama. Y decía, ¿por qué me pusieron en Armenia? ¿Por qué no me pusieron en San Salvador? Gracias al Señor, Dios no lo hizo, sino que en su misericordia me derribó, me hizo descender al piso. Pienso que ahí es el lugar mejor. No quedó nada. Y me salí del ministerio por la gracia de Dios. Y ahora pienso estar ahí en el piso y orar todavía con algunos de ustedes. Oh luz eterna, más brillante que el sol, derríbanos. Derriba toda altivez, todo argumento, toda ignorancia, cosas que no son bíblicas. Que mi pasión sea conocerte y como consecuencia servirte.